Hola chicos, estamos otra vez en el podcast de Español Pael y Paella con Lee y con Aidan. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos, chicas? Hola chicos. Y hoy vamos a hablar sobre la tecnología, especialmente el avance de la tecnología. Entonces vamos a hacer algunas preguntas sobre vuestra experiencia, lo que en vuestra vida habéis notado, cambios de tecnología y en general la tecnología. Primero, quiero preguntaros, desde que sois pequeños hasta ahora, ¿habéis notado cambios en la tecnología? Un montón, ¿no? Diría como Mm. innumerables veces. Sí, por ejemplo, Mm, Fácilmente vamos a la respuesta más fácil de todas, el teléfono móvil, ¿no? Sí. Antes un teléfono móvil tenía dos funciones muy claras, quizás algunas más, pero las más necesarias y principales eran llamar y mandar mensajes. Ambas costaban dinero. De hecho, quizás algunos no lo sabéis, pero los mensajes, cuanto más largos fueran, más dinero costaban. así, no sabía eso. Yo tampoco. Interesante. Pero ahora, como podéis saber todos, el smartphone, ¿no? Como se le llama siempre, el teléfono inteligente, tiene miles, si no millones de funciones diferentes. Sí, ahora realmente la función de llamar es la menos importante. Literalmente. Sí. Mm. ¿Y Lee, en tu caso? Yo en mi caso, yo diría que todo. De pequeña, donde nací, era una ciudad muy pequeña. Ya diría que en esos momentos un pueblo casi. Y no había ni ordenadores ni nada. Y a tener ahora hoy en día, pues todas las consolas, los ordenadores, las tablets. Creo que es mucho cambio. Mm, sí. Sí, es interesante porque Lee es la mayor de nosotros, así que tal vez ha notado más cambios. ¡Ah! ¡Qué ¿Qué, cruel! qué más tuit? ¡Qué cruel! Vale, Para los que piensen que de verdad soy muy vieja, tenemos cuántos años, cuántos meses de diferencia, Estefan. es Nada, broma, es ¿eh? broma. Es verdad, Es Lee es sinvergüenza. la mayor, pero por muy poco, realmente. No quieren decir edades, pero No, pero soy bueno, conocedor. hmm, ¿cuántos años tienes en China, Lee? ¿En serio? ¿En serio? Le ha hecho la trampa. Por Es favor. que en China se cuenta el año de gestación, bueno, los meses de gestación como un año más. Entonces, en China tengo 27 años. Ah, vale. Son números mayores ya, ¿no? Sí. Sí, Pero, a ver, mi edad real, 26. No nos pasemos. vale, vale, muchas gracias. Era un poco broma, realmente. Somos de la misma generación, más o menos. Vale, pues la tecnología en general avanza muy rápido, ¿verdad? ¿Creéis que es algo bueno? ¿Es perjudicial, tal vez? ¿O qué pensáis? ¿Quieres empezar tú, Lee? Empieza tú si quieres. Bueno, yo creo que la tecnología, como tú dices, Estefan, va a velocidades vertiginosas, como demasiado rápidas. Y de hecho es exponencial. ¿A qué me refiero? No está avanzando a la misma velocidad que avanzaba hace 20, 30 años. Cada vez que avanza un poco, se añade más avance a cada paso, ¿no? Y creo que obviamente es positivo en muchos de los casos, sobre todo para trabajo, sobre todo para salud, para economizar tiempo, economizar dinero, para mejorar algunas cosas o desmentir otras. Como por ejemplo siempre hay muchas opiniones en el tema de la salud, en el tema del ejercicio y al final la ciencia es la que va poniendo puntos finales, ¿no? A cada duda y encuesta. Pero también creo que es algo difícil porque en una sola generación pueden cambiar tanto las cosas que cuando ya eres un poquito mayor te puedes llegar a perder fácilmente, ¿no? En las cosas nuevas que han sacado, que han desarrollado. Mm, Y que también siento que, por ejemplo, no es lo mismo el cambio tecnológico.
que da el no tener teléfono a de repente tener un dispositivo con el que te puedes comunicar con cualquier persona del mundo, ¿no? Sí, O, por ejemplo, igual que el salto que dio de tener un teléfono que solo hacía llamadas y recibías SMS a tener un smartphone de último modelo con ya aplicaciones como WhatsApp, WeChat o Discord y que puedas hacer videollamada con personas del otro lado del mundo. Creo que a lo mejor en los últimos 4 o 5 años no se ha notado mucho cambio o para la gente el pasar de 4G a 5G dicen, bueno, no hay tanto cambio a nivel de avance, pero en verdad sí que son avances que a lo mejor no se tienen en cuenta, ¿no? Como por ejemplo últimamente se ha dado el grito del avance tecnológico con el tema de la inteligencia artificial, ujú, pero no sé, ya creo que impacta menos a lo mejor. Nos claro. vamos acostumbrando, ¿no? A ello, supongo. Claro. Tenía una pregunta, no sé si la tenías en mente, Estefan, pero ¿creéis que la mentalidad de la gente cambia según avanza la tecnología? ¿Crees Yo que creo que sí, ¿no? se ve, verdad, como sentenciada o no perjudicada, sino, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, Expuesta, ¿no? Quizás mm, al cambio de la tecnología cambia nuestra mentalidad. justo relaciono tu pregunta con la de Estefan, creo que, por ejemplo, actualmente a nivel de psicología o salud emocional, a lo que les preocupa a la mayoría de la gente es esa burbuja, ¿no? que, que nos aísla un poco de lo que es el mundo real, sobre todo a muchos jóvenes. Que yo creo que esa es a lo mejor la parte mala del avance tecnológico que por ejemplo, antes recuerdo que cuando éramos pequeños íbamos a la calle a jugar a los tazos, a los cromos, a las canicas, o Sí, deportes, sí, claro, claro. claro, o salías, hacías más deporte, o incluso con los amigos te veías más. Y también el tema de que decías, vamos a quedar a tal hora y todo el mundo era muy puntual, salía y tal, porque no había manera de avisarse, ¿no? Claro. Y hoy en día ya es como, no, como que yo creo que los actos o las quedadas o el verse van cambiando y tiene va cobrando otro sentido. Sí, una de las cosas que es interesante mencionar es como la tecnología, que por una parte puede unirnos, puede hacer que yo estando en España hable con una persona en otro país, en otro continente, no importa, pero también que nos aislemos un poco, porque es muy normal que las personas se vean menos o que incluso cuando queden y estén juntas no presten atención a sus amigos o familia, usen el teléfono o Mm. simplemente prefieran ver series de todo tipo, ver vídeos, videojuegos, simplemente usar tecnología y tener menos contacto con las personas. Claro. A eso me refería, sobre todo que muchas veces durante el día a día dices, manda un mensaje a este amigo y aunque llevas un mes sin verle, dices, no, si hablé ayer con él y a lo mejor le has dicho, mira que meme, jajaja, y ya está, ¿sabes? Y no sabes absolutamente nada de él ni nada de lo que le está pasando, pero sientes que como le has dicho un comentario, has enviado un mensaje, eso ya se da por hablado. Pero O es la forma de verlo, ¿no? Como mm, es, por ejemplo, lo que comentabais, ¿no? Me comunico, digamos lo de, por ejemplo, ver una película, ¿no? Antes era exclusivamente en los cines o mm, dificultosamente de otra manera. Ahora es lo más común del mundo. Por ejemplo, Manta y Netflix en casa de alguien es un ejemplo muy claro, en casa de un colega o lo que sea. El- es lo que preguntaba antes porque creo que se ve muy condicionada la mentalidad que tenemos, sobre todo a la hora de relacionarnos con otras personas, simplemente por el hecho de que no estamos dejando de saber cómo sociabilizar y cómo hacer ocio
de buena manera. ¿A qué me refiero? Empezamos a comunicarnos mucho con emotes, con expresiones hechas de la tecnología o con memes incluso, y dejamos de tener como ese pensamiento activo de buscar cómo expresar algo correctamente, ¿no? Sí. Sí, hay muchos cambios referentes a la sociedad, como conocer gente antes tenía que ser de forma directa, Ujú. básicamente. Ahora por redes sociales es muy normal, por internet, conocer a otras personas. Mm, También Expones menos todo, también, ¿no? Sí. también todo el tema de lo de la corrupción me refería, por ejemplo, a problemas de depresión porque en redes sociales, por ejemplo, solo tiendes a ver el lado bueno que expone el resto de la gente y no ves los problemas que tiene, ¿no? O personas que eh, por el tema de las cookies, que tú buscas una cosa y ya te empieza a aparecer ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor tú eres una persona que está en depresión o que está preocupado X tema y como lo has buscado una vez, el teléfono no para de darte mensajes o noticias relacionadas con temas o catástrofes que te preocupan y agrava esa preocupación que tienes, ¿no? Como que te hace una burbuja de un estado que no, a lo mejor no es real. Por ejemplo, tú escuchas de repente en la televisión una noticia sobre un asesinato que ha habido en tu país y buscas esa noticia y obviamente esa noticia ocasiona unos sentimientos en ti y un impacto psicológico. Y simplemente porque hayas buscado esta noticia, eh, por norma general, el Internet te recomienda noticias similares y no dejas de ver de repente a una noticia en tu país a miles de noticias de todo el mundo, ¿no? Que a lo mejor esa también es la parte mala, que luego veas, yo qué sé, demasiada información relacionada a un tema que a lo mejor no es bueno, ¿no? Yo creo que con la información que nos dan es un poco complicado porque cuando no era tan común tener teléfonos móviles o no había, pues a través de periódicos, de televisión, noticias, se nos daba información, la que los gobiernos querían básicamente. Ahora se intenta dar la información que ciertas personas quieren, pero hay más opciones para encontrar más cosas. Por ejemplo, antes en televisión y periódicos solo veías la opinión del gobierno de tu país prácticamente. Ahora puedes ver opiniones de otros gobiernos, otros puntos de vista. Creo que hay más opciones, pero es fácil terminar viendo lo que quieren enseñarte. Mm, Y también quería decir que al final, con el cambio de la tecnología, eh, una de las cosas más importantes no es cómo cambia la información que nos enseñan, sino que es todo el tiempo. Antes tú mirabas un periódico un rato o la televisión un rato, pero ahora miramos el teléfono todo el tiempo. Entonces, si una información que te dan es un poco mala, pero la recibes todo el día, tal vez tiene más efecto que antes si veías 1 hora o 2 horas la televisión. Ahora puedes ver tu teléfono en el baño, en la calle, en cualquier momento. mm. Y una cosa curiosa sobre los teléfonos, que he buscado algo de información antes, y el primer teléfono móvil fue lanzado en el año 1983. ¿Y sabéis cuánto pesaba? Adivinad, ¿qué creéis? Yo Uf, creo unos que... 5 kilos. No, yo diría que un 800 gramos, un kilo. Pues pesaba casi 1 kilo, de hecho. Vale, me he Fue, pasado, pero es que he visto las fotografías de lo que era un sí, teléfono antes y madre mía. si era un teléfono móvil, no muy móvil realmente, era enorme, sí. Cerca de 1 kilo, era Motorola. Y aun siendo tan grande, la batería solo podía ser
usada por 30 minutos en conversación. Duraba muy poco tiempo y era muy grande. Y tal vez algunos sabéis más o menos esto. ¿Sabéis cuándo fue lanzado el primer iPhone? Más o Mm, menos. No lo Muy buena recuerdo. pregunta. Yo diría, no sé, 2004. Muy No lo sé. cerca, sí. Un poco antes, ¿no? Pues fue en 2007, de hecho. Mm, Ah, Sí. Es curioso porque todos estos cambios que son tan rápidos, los hemos casi experimentado. Por ejemplo, el Sí, primer sí, sí. teléfono no habíamos nacido, pero el lanzamiento del primer iPhone, por ejemplo, sí, o la creación de YouTube, Internet, todo esto. Por ejemplo, la primera página web, he visto mm, que fue creada en 1990, no demasiado antes de que naciéramos, y ahora la gente que tiene 15 años ha visto el Internet toda su vida y antes no existía. Y el cambio para buscar información, para aprender, para todo es gigante. Como hablando de esto, ¿qué cambios creéis que ha, ha hecho la tecnología en el trabajo, en los estudios, en la información? ¿Qué cambios? mm. ¿Qué ¿Quiere empezarle? diríais? Si quieres, empieza tú, Aida. Yo diría que los cambios los ha producido, obviamente, en todo esto que acabas de comentar. Por ejemplo, en el trabajo ha conseguido muchas mejoras, por supuesto, 100%. Yo diría que en casi todos los trabajos del mundo. En otros ha facilitado cosas. También ha empeorado, sobre todo, seguro que esto os habéis visto en esta situación muchas veces o varias, el que estás de vacaciones y de repente recibes una llamada de tu jefe o de tu encargado o de tu compañero y tienes como la sensación de que tienes que cogerla porque es algo importante, pero estar de vacaciones. Esto antes no Mm, sucedía. Te ibas de vacaciones y desaparecías un mes. sí. Entonces, ahora estás como más obligado, comprometido a estar atento al trabajo, a estar atento. Pero bueno, esta cosa no es necesariamente mala, pero sí que puede ser molesta, ¿no? Como tener la sensación de tener que estar conectado todo el día. Pero, Sí. por ejemplo, para las personas mayores, las cuales empiezan a saber un poco ya de cómo usarlo, tienen muchos beneficios porque no tienen que moverse tanto de casa. Entonces pueden ver, por ejemplo, cuando tienen citas, cuando tienen estas cosas con los médicos o recordatorios que antes seguramente pasaba muchísimo más de que alguien se olvidara, ¿no? De una cita con el médico, de una incluso operación o lo que sea, ¿no? Mm. Claro, ahora una de las cosas muy útiles realmente, que es una herramienta y es una extensión de nosotros. Quiere Ujú. decir que es como parte de nosotros. Un teléfono lo tenemos casi siempre en la mano, en el bolsillo, y si queremos recordar algo, podemos usar el teléfono, podemos poner una alarma, podemos buscar información. Realmente puede ser muy útil y por supuesto entiendo que tenga sus partes buenas, también sus malas, casi todo tiene algo bueno y algo malo, Eso es, un pero, poco de cal y un pero sí, poco de claro, arena, ¿no? para el trabajo pues nos ayuda todo esto. Cosas como recordar datos, buscar información, todo esto. Y para los estudios, Lee, ¿cómo Pues dirías mira, que los ha a cambiado? ver, a los estudios, yo creo que nos ha facilitado mucho el aprendizaje, el poder buscar información, ¿no? O que no hayas entendido la explicación del profesor y te puedas buscar apoyo a través de internet, de información que te den en YouTube, um, otras cosas, ¿no? Incluso ha mejorado el tema del autoaprendizaje, Mm, que creo que, mira, el otro día de hecho estaba debatiendo con unos amigos y estaba diciendo, ¿imagináis cómo tiene que ser la universidad para dentro de unos años? Porque como sigamos avanzando a este ritmo, creo que sería muy injusto que te obligasen a asistir 4 años de universidad solo para obtener un título, ¿no? Tarde o temprano, con la tecnología que tenemos y la información que tenemos, creo que obligará pues al gobierno a lo que sea necesario para que ofrezcan la posibilidad de matricularte solo para sacar tu examen y pasar.
pagar una tasa de examen y si tú tienes ya esos conocimientos o lo has aprendido por tu cuenta, internet o lo que seas capaz de sacarte el título presentándote Mm, a esas examinaciones. Que al final también, por ejemplo, ya se ve que, por ejemplo, hay muchas carreras que puedes hacer a distancia y que muchas veces incluso hay veces que estás en presencial y no eres capaz de entender algunas explicaciones de ciertos profesores. Ya no sea porque lo haga más, sino que el método que lo hace no con forma de aprender, ¿no? Que al final eres tú el que busca información y aprender contenido por su sí, cuenta. eso pasa a veces, sí. Claro, entonces yo el otro día estábamos debatiendo de que supongo que tarde o temprano deberían de ofrecer posibilidad, porque es verdad que cada vez hay más gente que aprende cosas por su cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un amigo que él estudió por su cuenta diseño, ilustración y todo eso, y, y perfectamente, por ejemplo, no tendría que por qué asistir a una universidad para que le den una licencia, porque él ya sabe hacer eso, ¿no? Y de hecho está trabajando de ello y no necesita de licencia ni nada porque ya tiene experiencia laboral, pero me comentó que al principio le costaba mucho encontrar trabajo porque le pedían un certificado universitario para ver si había estudiado de eso, ¿no? Y que al final es Ujú. un poco absurdo porque si hablamos del arte, es, no son cosas como de medicina que tienes que saber exactamente qué cosa es, ¿no? Aún así, hoy en día en medicina, la práctica a lo mejor no, pero la teoría mucha gente lo puede estudiar por su cuenta. Sí, sí, también es cosa de los métodos de estudio, porque Claro. lo que tú dices es que una persona tal vez si aprende por su cuenta y ya sabe la mayoría de cosas y pasar 4 años en la universidad no va a hacer algo en lo que va a aprender demasiado, sería un poco Mm, innecesario, ¿verdad? mm. Y directamente podría hacer un examen. Creo que, claro, depende de qué estudies, porque Claro, depende hay de qué. carreras que a lo mejor son carreras donde necesitas aprender y recordar muchas cosas, pero que en la práctica tal vez no necesitas tanto. Por ejemplo, una Ujú, cosa muy graciosa que escuché. Todos conocéis a Einstein, seguro. Este mm. científico súper famoso. ¿Quién? Pues Ese no lo escuché conozco. sobre cómo en una entrevista le preguntaban una pregunta bastante simple. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Seguramente la sabía, pero respondió, no tengo esos datos en mi cabeza. Lo más importante no es memorizar cosas, sino saber pensar y saber buscar datos. Ahora, a lo mejor para algunas carreras es innecesario recordar muchísimos datos porque puedes Exactamente. usar un buscador, un programa, un chat como ChatGPT o cualquier cosa, una aplicación, y buscar con más precisión que tu cabeza, seguro, el dato que quieras, como si necesitas saber un montón de medidas, de números, de datos de memoria. Tal vez es más eficiente recordar que recordar miles de datos, buscarlos simplemente. Claro. Por ejemplo, yo creo que un abogado no es capaz de aprenderse todas las leyes y no olvidar ninguna, ¿no? Al Claro. final, antes de cada juicio, se prepara, busca la información necesaria y luego procede. Sí, Al como, final, sí, como igual antes buscábamos cosas en un diccionario. Yo recuerdo cuando era pequeño, a veces teníamos que usar diccionarios, ir a la sí, ¿no? biblioteca. Nos Por... enseñaban O a usar el atlas, diccionario, ¿no? Sí. Sí, sí, Es exacto. curioso porque un par de años después el diccionario quedó literalmente obliterado, destruido por el internet. Sí, totalmente, sí. O sea, ya no es qué tanta capacidad tengas de almacenaje de información, sino qué tanta capacidad tengas de el uso o la capacidad de buscar y de llegar a la información que quieres. O sea, Exacto. lo tienes ya almacenado, tienes que encontrarlo. Ese es el punto, ¿no? Y me parece mucho más divertido así que tener que memorizarlo todo de cabo a rabo, ¿no? Claro.
Sí, un dato interesante también relacionado con los teléfonos, que es de las cosas que más usamos en el día a día, es sobre, creo que no lo he dicho, el primer SMS, el primer mensaje de texto, Ujú. era un mensaje donde decía Feliz Navidad, que se envió en el 1992. Mm. Y se utilizó realmente un ordenador para enviarlo a un teléfono móvil. No fue desde un teléfono a otro Ah, teléfono. un poquito de trampa aquí, ¿no? Sí. Sí, y quería haceros una pregunta antes de terminar un poco más personal. Y Ujú. es, vosotros si tuvierais que vivir sin tecnología, es decir, sin ordenador, sin teléfono, sin prácticamente nada, es decir, vivir como de una forma más tradicional, como se hacía hace unas décadas antes, ¿os sentiríais cómodos? ¿Os gustaría esa vida? ¿Tendríais menos estrés o queréis usar tecnología siempre? Yo creo que estaría bien porque, bueno, para los que me conocéis sabéis que a veces me olvido de responder mensajes, a veces tardo mucho en contestar. Es verdad que la tecnología para mí me viene muy bien, por ejemplo, para mi trabajo, pero luego fuera de ello cada vez le dedico menos tiempo. Muchas veces me pongo a lo mejor a cuidar de mis plantas, a pintar, a hacer figuras o cosas así y obviamente creo que no puedo asegurar que pueda vivir bien sin nada de tecnología, pero creo que me iría acostumbrando. Mm, Ah, lo había escuchado un poquito bajito ahí. Bueno, si me toca a mí ahora, sí, por el, favor. yo diría que sería muy difícil al principio porque llevamos mucha costumbre, yo por lo menos encima. Si dijéramos en tu pregunta que todas las necesidades básicas están cubiertas, debido a que, como ya sabéis, los tres trabajamos usando Internet y tecnologías, Mm. si todas las necesidades estuvieran cubiertas, creo simplemente que me encantaría, por una parte, pero por otra que es aprender. Por ejemplo, aprender un montón de cosas diferentes o verificar la información, divertirte. Sería muy duro, pero bueno, creo que sería mucho más tranquilo a la hora de vivir, ¿no? Creo que echo un poco de menos y a veces lo intento aplicar el cero contacto con tecnología, aunque sea por un par de horas, aunque sean 4, 6, 8 horas, y alivia mucho la mente, porque no estás atento a cosas innecesarias, estás pensando en ti, estás pensando en lo que tienes que hacer y las metas son más claras normalmente. Mm, Hablando de eso que acabas de mencionar, muchas veces no usamos la tecnología a lo mejor para comunicar con la gente o ver TikToks o cosas así, ¿no? Pero siempre solemos tener de vez en cuando escuchando música o aprendiendo con tecnología, tal, ¿no? El otro día, pues me paré y dije, bueno, esta tarde nada, voy a solo pintar en silencio, ¿no? Y por un momento, ¿sabéis qué? Me quedé como un poquito, digo, ¿sabéis qué? De verdad que hace mucho tiempo que no trabajaba en silencio absoluto, ¿no? Y que a veces te llegas como a sorprender. Dices, hasta que no lo he pensado, no me he dado cuenta de que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de estar en silencio. mm. Sí, entiendo lo que dices, totalmente. ¿Y Pues tú, Estefan? sí, yo en mi caso lo tengo bastante claro. Creo que no me gustaría en ninguna situación vivir sin tecnología, Ujú. porque creo que es una herramienta muy, muy poderosa, muy interesante, que si la Mm. usas bien, enriquece tu vida mucho. Tienes acceso a mucha información y puedes aprender casi lo que sea, como puedes aprender, si la usas bien, cosas como hábitos saludables, como por ejemplo cómo entrenar o hacer deporte mejor, cómo tener una dieta más saludable. Puedes ver información más resumida, puedes buscar y encontrar más rápido datos, por ejemplo, si yo quiero hacer una dieta vegetariana, que es mi caso, Mm. y gracias a Internet puedo saber primero que tal vez hay peligros, hay riesgos, si me faltan nutrientes, pero con Internet puedo encontrar cómo hacer una dieta más correcta. Y para Mm. muchísimas cosas. Si quiero viajar a otro país, puedo ver si viajar a ese país
es muy caro, es muy barato, es fácil si hablan inglés, si no hablan ¿Qué inglés. problemas puedes tener allí también? Sí, sí, la información es infinita, ¿no? Diría. Sí, entonces realmente creo que a mí me gustaría siempre vivir con esta información. Es decir, sería una vida mucho más simple sin internet, probablemente menos estresada, sí, pero yo creo que no lo querría, porque uso internet, mi teléfono todo el tiempo y me encanta prácticamente todo, incluso lo que a la mayoría de gente no le gusta, que sepan tus gustos, que te recomienden cosas que te interesan. A mí me parece bien realmente, es decir, creo personalmente que el beneficio es mayor que el prejuicio y me encanta la tecnología, la verdad. Por supuesto, al final. Es ¿Sabes? buen punto de vista con la información. Sí, Daba por hecho que ibas a responder algo así, pero básicamente porque creo que eres una persona que tiene mucho autocontrol y si tú te propones utilizar la tecnología para estudiar y tal, probablemente vayas a cumplirlo casi un 95%, ¿sabes? Entonces, al final es como tú dices, el saber ser capaz de cómo utilizarla, mm, porque está la parte en la que te estresas porque hay mucha gente que sea, a lo mejor si me paso todo el día viendo noticias que me estresan o estando en redes sociales pendiente de cosas que a lo mejor me frustran, al sí, final es contraproducente, ¿no? Pero si utilizo para estudiar, sí. a lo mejor es más provechoso. Creo que si lo utilizas como la gente utilizaría libros, por ejemplo, Ujú. no creo que nadie piense que leer está mal. Todo el mundo dice que es bueno y es obvio, es bueno para tu mente, para tu memoria, para tu vocabulario, para aprender. Al final es información y Internet puedes usarlo como si fuera una biblioteca con prácticamente infinita información, más de la que puedes aprender nunca, mucho más rápida, gratis, desde tu casa. Entonces, si lo usas así, creo que sería Instantánea. fantástico. Mm, Sí, claro. Y más ahora con el término de... Es que ahora lo tenemos incluso más sencillo, ¿no? Que hace unos años vas a una biblioteca, en tal, tienes que buscar el libro, quizás no está sí. el libro, tal, tienes que leer el libro entero para buscar un fragmento. Ahora, el Internet y ahora la IA, la inteligencia Mm, artificial, haciendo de segundo buscador y razonando el por qué esto y te da las fuentes. Es increíble los saltos que hemos dado, ¿no? sí, además, no solo es información simple, sino que puedes ver otras personas dando su opinión personal, Exactamente. recomendando Mm. cosas, información que tú buscas y ellos han encontrado, contrastar, es decir, comparar información. Y hay una cosa que yo escuché muy interesante. Para terminar, voy a compartirlo. Y todos habéis escuchado esto que dicen que eres como las 5 personas con las que más tiempo pasas, ¿verdad? Es Yo he decir, escuchado con tres, sí. bueno, con tres, Muy Sí, digamos, parecido. con tu grupo más pequeño, Sí, con tu sí. círculo. Ujú. sí, tu círculo. ¿Qué pasa? Hay personas que tal vez quieren tener un círculo y es difícil o no pueden, pero yo escuché que alguien decía, si no puedes tener los amigos que quieres, no puedes estar rodeado de los amigos que quieres, puedes rodearte de libros o de información o de audiolibros. Al final puedes usarlo para estar rodeado de la información, para tener ese ambiente y creo que puede hacer un efecto similar y es como yo intento usar el Internet. Entonces, uso mucho tiempo Internet la mayoría del día, pero no creo que sea un problema. Lo intento usar a mi favor. Creo que es el punto, ¿no? Creo Mm. que es una herramienta, también puede ser entretenimiento. Hay que tener en cuenta el orden. Herramienta Mm, y entretenimiento. Porque mucha gente, yo muchas veces me incluyo, lo usan solo de entretenimiento y esto consume mucho tiempo que podría ser más productivo, ¿no? Pero bueno, sí, algo más que añadir a alguno de los dos. Yo ya he terminado con mis opiniones. yo igual creo que Yo he también, terminado. creo que todo dicho. Sí, pues entonces eso sería todo por hoy. Si tenéis opiniones personales y queréis comentar algo sobre qué cambios habéis notado en la tecnología durante vuestra vida o cómo os ha ayudado, qué problemas os ha causado, lo que sea, podéis comentarlo. Estaremos encantados de leerlo.
Y bueno, entonces Exactamente, ya me chicos. despido. Despedidos vosotros, por favor. Chaito, esperemos que nos comentéis un poquito el... Porque claro, tenéis que tener en cuenta que los tres somos de la misma edad, pero nos gustaría también ver otros puntos de vista, ¿no? Como yo veo con mi hermano, con mi padre. Si nos podéis dejar en los comentarios qué cambios de tecnología habéis presenciado a lo largo de vuestra vida, sería genial, de verdad. Y bueno, eso y que tengáis una buena semana. Sí, un besito, chicos. Hasta luego. Adiós. Chao.